Ellos tienen mucho que contar. Fue una semana muy especial para ellos y gracias a Dios por estas experiencias que tienen nuestros muchachos, de vivencias como estas, de salidas misioneras como estas. Es que el Señor ha ido despertando en varias personas que hoy sirven al Señor esa vocación misionera o pastoral o de servir al Señor, porque todos hemos sido llamados a servir al Señor. Todos tenemos dones, talentos, habilidades y todos hemos sido llamados a servirle. Por eso todos somos indispensables, así es. Todos somos indispensables. Yo quiero que ahora me acompañe a orar, pidiéndole al Señor que Él nos hable a través de su palabra. Señor, gracias por este grupo de jóvenes que están deseosos de compartir, Señor, lo que tú les has enseñado durante esta semana. Señor, gracias por cada uno de ellos. Y gracias, Señor, porque un domingo en la mañana como hoy podemos cantar a tu nombre, decirte en los cantos, digo sí, decirte en los cantos que tú eres nuestro máximo amor. Decirte, Señor, que es a ti a quien queremos cantar y alabar. Señor, y es tu palabra la que queremos que ella nos hable. Señor, háblanos a través de ella, que tu Espíritu Santo, por medio de tu palabra, toque nuestros corazones. Señor, corrija nuestras maneras de pensar, tan influenciadas por este tiempo, y que sea la influencia de tu palabra la que esté dirigiendo, gobernando nuestra vida. Señor, sigue trabajando con cada uno y sigue obrando en cada uno de nosotros, para que cada uno de nosotros cada vez más, un poquito, nos parezcamos a ti. Señor, abre nuestro corazón a tu palabra, te lo rogamos, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Todos en la vida hemos atravesado momentos de dolor, momentos difíciles. Todos hemos tenido momentos duros, críticos. Quisiéramos que el dolor y el sufrimiento nunca llegara a la vida. Quiero que pensemos en esto porque hoy vamos a empezar una serie basada en el libro de Santiago. Santiago le habla a una comunidad que estaba sufriendo. Y quiero que piense un poco en esta comunidad. Si usted necesita Biblia, levante la mano, por favor, queremos proporcionarle alguna. Si usted quiere buscar en sus dispositivos electrónicos, busque Santiago. Pero quiero que piense en esto. En la vida se presentan momentos de quebranto, momentos difíciles, el dolor es parte de la vida. Hay personas que creen que por seguir a Cristo voy a estar exento de esto. Hay quienes buscan al Señor, inclusive un domingo como hoy, para que su vida sea color de rosa. Quiero decirle que ni la mía, que estoy casado con Rosa, ¿sí? No vamos nunca a vivir en esta tierra una vida así. Allá con el Señor, en el cielo, en el paraíso, en el lugar donde Él ha dicho que está preparando un lugar para nosotros, ahí sí, no habrá más llanto ni dolor. Pero en esta vida vamos a disfrutar momentos de alegría, de gozo, pero también de dificultad. Aún nos pasa en las vacaciones. ¿Sí le ha pasado que usted está viajando pensando en su destino y pensando en aquel destino paradisíaco al que va y en el camino se presentan problemas? Si va por carretera se pincha, se queda varado, una estrellada. Si va en avión cancelaron el vuelo, le tocó dormir en el aeropuerto, ¿sí? Una serie de problemas y uno dice, no, uno sale a descansar. La vida es así. Uno quisiera que aún nuestros hijos estuvieran exentos de todo dolor y sufrimiento. Como padres tenemos que enseñarles a ellos a enfrentar más bien los momentos difíciles de la vida. No a evadirlos, sino a enfrentarlos, a encararlos. Y Dios quiere lo mismo con nosotros. La palabra de Dios nunca promete que usted y yo vamos a estar exentos. Eso no es verdad. Por eso que no es verdad ese pare de sufrir. Usted y yo vamos a sufrir, primero que hemos sufrido. ¿Quiénes han sufrido en algún momento en la vida? Levante la mano. Algo doloroso, terrible y espantoso. Todos, ¿sí? ¿Cierto? De una u otra manera. Algo. La pérdida de un ser querido. Si usted es empresario, una quiebra. Que lo echen del empleo. Quiero decirle, el mensaje del Evangelio no es un mensaje que está prometiendo que usted va a vivir en el paraíso en la tierra. ¿Sabe lo que le está prometiendo? Le está prometiendo que en medio de las realidades humanas,
En medio de los dilemas humanos, en medio de los dolores y quebrantos, como de los momentos gratos también, el Señor nos promete su presencia y hace que la vida sea distinta. Y a la comunidad a la que Santiago le escribe, es una comunidad que estaba dispersa, es una comunidad expulsada, es una comunidad donde por motivo de la persecución las familias habían quedado divididas. ¿Se imagina usted eso? Y en ese tiempo no había la posibilidad del WhatsApp, el correo electrónico, poner en Face, ¿cierto? Estoy en tal pueblo, búsquenme aquí. No, no había posibilidad. ¿En dónde estarán los hijos? ¿Dónde quedó tu padre? La gente dispersa por todo el mundo de aquel entonces por la persecución tan tenaz que se había desatado en contra de los creyentes. Estos eran creyentes judíos y perseguidos. Trate por favor de ponerse en los zapatos o en las sandalias de esta gente. ¿Se imagina usted perseguido por su fe? La familia dividida, dispersa, unos hijos por allá, supongo que mi esposa está por allá, nos tocó salir corriendo en diferentes momentos, no sabemos si está vivo, porque los mataban. Una comunidad dispersa, una comunidad expulsada, una comunidad perseguida por causa de su fe. En esos momentos, si usted y yo estuviéramos viviendo una realidad como esa, ¿cómo oraríamos? ¿Se ha puesto a pensar? Probablemente oraríamos diciendo, Señor, primero orando, Señor, por favor, que encuentre a mi esposa. Señor, que mi hijo, donde quiera que esté bien o no. ¿Cierto? Estaríamos orando, Señor, por favor, ¿sí? Protégenos. Y cuando llegan las noticias tristes, de pronto diciendo, Señor, ¿por qué? ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué si yo soy tu siervo, por qué nos pasa esto? ¿Por qué si te estoy sirviendo fielmente me está pasando tal o cual cosa? Vean, y la Biblia aquí tiene un mensaje poderoso para esta gente. ¿Qué nos dice la gente hoy ante realidades como estas? La mayoría de las personas se lamentan, otros se quejan, otros se llenan de ira, de enojo, de resentimiento. Yo me imagino, ¿qué dirían los conferencistas de superación personal, de actitud positiva en ese tiempo? ¿Qué podrían decir? Cosas como, ánimo muchachos, ¿sí? Actitud positiva, vean que detrás de esto, después de la tormenta viene la paz, tranquilos. Otros dirían de pronto, no hay mal que por bien no venga. ¿Qué dirían algunos creyentes de hoy en aquella época? De pronto dirían, declara que no estás siendo perseguido. No sé si mi esposa está viva, declara que está viva ahora, ¿sí? Nadie decía eso en aquella época. La Biblia, Santiago no dice cosas como esta. Tampoco va a decir cosas como estas. Algún pecado están pagando. ¿Sí han escuchado eso? Que cuando usted está en un momento de dolor, alguien se acerca y le dice, ¿no hay algo que tienes que confesarle al Señor? Y uy, todavía uno está sufriendo y viene y me da tremendo garrote, ¿cierto? Es ahí cuando usted dice, Señor, que descienda fuego del cielo y lo consuma. ¿Sí? ¿Saben? Ninguna de estas cosas son bíblicas. Ni la actitud positiva de que yo me voy a sobreponer a esto, o lo que es muy común en este tiempo, esta vieja idea metafísica de la ley de la atracción, que usted atrae lo que piensa. Deje de pensar que es un perseguido y expulsado. Piense que usted es un hijo del rey. Los no cristianos aplican esto a su vida y esto se ha metido a la iglesia. Y es verdad que somos hijos del rey, pero como hijos del rey también podemos ser perseguidos. Antes vivimos una dicha de fe en Colombia, aquí en Bogotá, no nos persiguen por ser creyentes. Lo máximo que nos puede pasar es que se burlen de nosotros. A esta gente los mataban. Y me llama la atención cómo Santiago aborda este tema. Y él habla del tema del sufrimiento, y no solamente del tema del sufrimiento, sino de todo lo que esto trae, porque las personas a raíz de este dolor, de la persecución y del quebranto, comienza a despertarse otro tipo de problemáticas, como cuáles. La gente comienza a murmurar y a hablar, y por eso habla de la lengua. Habían ricos y pobres en aquella época, habían ricos oprimiendo a los pobres, y habían pobres también hablando mal de los ricos. Surgen una serie de dificultades, discriminación entre ellos, una serie de complicaciones
que lo que hace Santiago es decir, un momentico, nuestra fe es una fe diferente. Y vean cómo aborda el tema. Quiero que usted mire Santiago, el capítulo 1. Vea lo que dice ahí la palabra de Dios. Dice así, empieza la carta diciendo, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, ¿a quién? A las 12 tribus que se hallan dispersas por el mundo. Inicialmente le está escribiendo a judíos creyentes dispersos en el mundo de aquel entonces, todos regados. Pero esta carta bien se puede aplicar a todo creyente en ese tiempo, por eso que algunas traducciones dicen a los creyentes en el mundo, porque de la realidad que describe es la realidad del creyente. Luego dice, saludos, y empieza, dice, hermanos míos, le está hablando a creyentes, no a judíos no creyentes, a creyentes, personas que habían puesto su fe en Jesús y que sus compatriotas le decían traidores. Como probablemente a usted y a mí alguna vez nos dijeron traidores. ¿Le han dicho eso alguna vez? ¿Cierto? Porque ponemos nuestra fe en Jesús. Los judíos, teniendo el Antiguo Testamento que anunciaba la venida del Mesías, no reconocieron a Jesús como el Mesías. Por eso Santiago empieza diciendo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Jesús es Dios. Y dice, hermanos míos. Y empieza, considérense, ¿qué dice? Muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Yo creo que esa frase a la gente le produjo como, ¿qué? Dígame si no es algo absurdo humanamente hablando. ¿Cómo usted y yo podemos estar dichosos en medio de diversas pruebas? Esta gente estaba enfrentando pruebas difíciles. Algunos preguntan, ¿eran tentaciones del diablo? ¿Eran pruebas? Vea, aquí la realidad de esta gente era una persecución espantosa. Que el diablo está detrás, obrando en todas estas cosas también. Pero lo que quiero que pensemos es que son realidades difíciles. Y si queremos pensar en nosotros, yo no sé qué prueba usted esté enfrentando, pero acá dice diversas. Esta idea de diversas es de diversas maneras. Todo tipo de pruebas. Y hoy como creyentes no nos están persiguiendo, no nos están matando, nuestra familia no está dispersa, pero hay otro tipo de pruebas que enfrentamos, como la salud. Cuando el quebranto de salud llega y cuando el médico nos dice, tiene que hacerse todos esos exámenes, hay probabilidad de tal cosa, ya uno se asusta o no. O pruebas en el área económica, un despido, una quiebra, una situación difícil en la economía familiar. Dígame si en esos momentos no son cuando más se ora, ¿sí o no? ¿Saben? Tenemos que buscar al Señor con todo el corazón siempre. Parte de la pedagogía de Dios es permitir situaciones como estas para que nosotros le busquemos mucho más. Acá está diciendo, ténganse por muy dichosos, ni siquiera dice solamente dichosos. La expresión en el original, y acá lo ponen como muy en español, tratando de decir es una dicha muy grande, un gozo. No es la alegría externa de reír, sonreír, no. Habla de un gozo profundo en el corazón, pero la pregunta es, ¿cómo yo puedo tener esto? ¿Cómo esto es antinatural, contracultural? No es normal, no se puede. Y aquí el texto nos dice algo muy importante. Dice, ténganse por muy dichosos cuando enfrenten diversas pruebas. Versículo 3, síganme con atención. Dice, pues que ya saben que la prueba de su fe produce. Esta es una expresión importante. Ustedes ya saben. Esto era algo que ellos sabían, al igual que usted y yo sabemos. ¿Qué sabemos usted y yo? Sabemos que en los momentos más difíciles de la vida, más tenaces de la vida, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y confiar en el Señor, ¿o no? Sí, confiar en el Señor. Pero dígame, ¿eso es fácil? Es tremendamente difícil. Pero ¿sabe qué? Lo que está diciendo Santiago aquí, ustedes ya saben. Y el verbo está en presente continuo, como diciéndonos, ustedes ya saben y necesitan seguir sabiendo, seguir creciendo en esta convicción. Usted y yo sabemos que cuando el dolor toca la puerta de la vida, tenemos que aferrarnos al Señor con todas nuestras fuerzas. Pero en esos momentos es tenaz y es difícil. Y es allí cuando necesitamos la oración de todos, del cuerpo de Cristo. Por eso que queremos estar interconectados y al final vamos a hacer esto de la información, de los datos, para que en un correo, en un WhatsApp, les llegue la petición a todos. ¿No les parece especial que cuando usted esté pasando un momento difícil de prueba, con solo una llamada, con solo un correo,
hayan más de 500 personas orando por usted? ¿No les parece especial? Es lo que queremos y vamos a hacer al final. Usted va a ver personas con esta identificación, me la puse aquí para que usted pueda reconocerlas, de tal manera que podamos estar en contacto unos con otros. Porque esto ya lo sabemos, esta gente también lo sabía, pero Santiago les está diciendo, oiga, no flaqueen en esto. ¿Sabe por qué? Porque había gente que en esos momentos estaba cuestionando su fe y algunos hasta abandonando su fe. Algunos estaban diciendo, ¿de qué me costó seguir a Cristo si vea en la que estoy? Conocí un hombre que me dijo esto una vez, me dijo, desde que conozco a Cristo, mis negocios han ido de mal en peor. ¿Ha conocido usted algún caso así? Bueno, el caso de este hombre era porque decidió hacer las cosas de manera correcta. Hay otros que a veces, haciendo las cosas de manera correcta, comienzan a ir de mal en peor. Lo que quiero decirle es, en esos momentos uno dice, Señor, ¿por qué me está pasando esto? Otros le dicen, no pregunte por qué, pregunte para qué. Vea, por qué o para qué igual uno está sufriendo. Lo que uno tiene en esos momentos que hacer es lo que usted y yo sabemos, es seguir aferrándonos al Señor. Ustedes ya saben y necesitan seguir creciendo en este conocimiento. ¿Cuál es ese conocimiento? Que la prueba de la fe produce ¿qué? Constancia. Otra traducción pone paciencia. ¿Y a qué se refiere con paciencia? Como esa capacidad de resistir. Si usted ha pasado un momento de estos difíciles y la fe está siendo puesta a prueba, es allí cuando la duda nos asalta, ¿o no? Es allí cuando el diablo comienza a meter ideas en nuestra cabeza. Ya ve, usted es hijo de Dios y lo están abandonando. Así es Dios. Así Dios le paga a los que le sirven. Y usted comienza a permitir eso. Es allí cuando tenemos que cuidar nuestros pensamientos, nuestro corazón, y pensar en lo que Dios quiere que pensemos. ¿Qué es lo que Dios quiere que pensemos? En lo que está aquí. Que la prueba de la fe produce constancia, produce paciencia. Y hay una ilustración muy conocida, como la del oro cuando se purifica. El oro se purifica en el fuego y sale más puro. La fe se purifica también en medio de las pruebas. El pueblo de Dios, la iglesia de Dios, el pueblo cristiano, a través de la historia ha sido siempre probado. Y los momentos más difíciles del pueblo de Dios ha sido cuando más ha crecido. Cuando la iglesia ha sido perseguida es cuando más ha crecido. Cuando la iglesia ha tenido comodidad es cuando más se ha dormido. Y uno puede citar muchos ejemplos. Hace poco hablaba con un pastor que fue pastor hace años en el Perú, en la zona donde Sendero Luminoso en la década de los 80 tenía azotado el lugar. ¿Se acuerdan de esa época? Hace muchos años, los que son jóvenes de pronto estoy hablando de historia para ellos. Pero es la época que Sendero Luminoso se tomó cierta región y las iglesias salían, se cerraban, los templos se cerraban, los conventos, los monasterios, todo cerrado y la gente se iba. Solo unos pocos se quedaron. Pero ¿sabe qué dice este pastor? Dice, en esa época la gente oraba más, predicaba más y la iglesia creció mucho. Hoy, que nadie nos persigue, dice él, nuestro crecimiento es muy lento. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Yo decía, pero es lo que ha pasado en la historia. Cuando uno comienza a pensar desde el primer siglo, esta gente a la que Santiago le escribe es gente que uno puede identificar en Hechos, por ejemplo, capítulo 8, dice así en Hechos 8:1, escúchelo nada más. Dice que aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y de Samaria. En Hechos 11, más adelante, versículo 19, dice, los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban, ¿se acuerdan cuando Esteban es apedreado y muere? Después de eso se desata una persecución tenaz. Dice, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin anunciar a nadie el mensaje, por temor, excepto a los judíos. Todos ellos dispersos por todas partes y la gente sufriendo. La prueba de la fe produce paciencia, esa capacidad de resistir, esa es la paciencia a la que se refiere aquí. Perseverancia podía traducirse también. Y esta perseverancia, ojo aquí, cuando estamos en un momento difícil de la vida. Si usted no está en un momento difícil, estará pensando, eso no es para mí. Si usted lo está pasando, dice, esto es para mí, escúcheme con atención. Y si usted piensa que no es para usted, más bien prepárese porque saliendo de acá puede ser para usted.
Porque aquí la Biblia dice, cuando te encuentres en diversas pruebas. ¿Y sabe qué pasa allí? La expresión en el original da a entender cuando de manera inesperada caigamos en el hoyo de la prueba. Es decir, la prueba llega en un momento inesperado. ¿No le ha pasado que a veces una llamada, un mensaje, un correo electrónico le perturbó la vida? Eso llega. ¿Qué tenemos que hacer en esos momentos como pueblo de Dios? Ojalá no quejarnos, ojalá tampoco actitud positiva o ley de la atracción con la idea de que los pensamientos atraen esas cosas a la vida. Tampoco pensar que hay un pecado oculto que estoy pagando, sino pensar que Dios con esto tiene propósitos, que esto me va a sacar la paciencia para perseverar, para resistir. La vida cristiana es una maratón, no es una carrera de 100 metros planos. Y la preparación para ambas es diferente, ¿cierto? La vida cristiana no es cuestión de correr y ya, es de aprender a correr y dele, y dele, y dele, y dele. Si usted tiene años de conocer a Cristo, usted puede identificar personas que han corrido con usted. Y va a poder también, tristemente, identificar algunos que se han quedado en el camino. Y también con alegría va a identificar a otros que corren con usted, o adelante o atrás, pero siguen en carrera. La vida cristiana es esto, es así. Y hay que saber y seguir creciendo en este saber, en este conocimiento que produce paciencia. Y cuando la paciencia tiene su obra completa, dice la Biblia, acá dice el texto, produce perfección e integridad. Eso en una palabra es madurez. Lo que produce en nosotros, aunque no le guste la palabra maduro, no sé si le guste la palabra santos, pero lo que acá está diciendo es completo, íntegro, capaz. Las expresiones nos dan a entender, vea, por eso dice sin que le falte cosa alguna, voy a madurar en la vida. Escúcheme con atención, por favor, la edad no da madurez. Hay gente que cree, yo tengo 50, 60 años, un hombre maduro. Hay gente de 50, 60, 70 años y es un inmaduro, tan inmaduro como un adolescente. Lo que da madurez en la vida es cuando uno enfrenta con paciencia, con perseverancia, las dificultades de la vida, entendiendo que Dios tiene propósitos pedagógicos con esto y que no fue un error de Dios para conmigo, sino que Él tiene deseos de seguir puliendo nuestra vida, porque usted y yo somos para Él como un diamante en bruto, que el Señor va puliendo y puliendo. Y lejos de quejarnos, es decir, Señor, yo me voy a aferrar a ti, voy a perseverar, voy a resistir confiando en una verdad, que tú tienes todo esto en control, porque yo no soy un accidente, tú tienes todo esto en control. Es allí cuando nuestra fe flaquea y tenemos que aferrarnos. Por eso lo que sigue hablando más adelante en el versículo 5 es de la fe. Y vamos a ir tocando esto poco a poco, vamos a ir avanzando poco a poco, nos vamos a ocupar varios meses en el libro de Santiago, pero lo que quiero que quede en nuestro corazón es esto: tenemos que considerarnos muy dichosos, en vez de decir, ay, otra prueba más, ay, el Señor ¿cuándo va a dejar de pulirme? Es pensar, Señor, gracias que sigues puliéndome. Y en medio de la prueba decir, Señor, me gozo en que tú sigues trabajando conmigo. Señor, me gozo en que tú tienes el control de esto. Señor, aunque no puedo sonreír porque me duele, Señor, me gozo en el corazón porque tú estás en control. Esa es la actitud del creyente. Eso no tiene nada que ver con estas cosas que mencioné al principio. Esto es un asunto de fe. Y lo que estamos viviendo nosotros, entender que el Señor tiene propósitos con ello. Por eso, cada vez que estemos pasando un momento difícil, recordemos a Jesús, que murió en la cruz del Calvario. Y cuando moría en la cruz, Él tenía los ojos puestos en la gloria. Que nosotros, cuando estemos pasando un momento difícil, tengamos los ojos puestos en que Él está trabajando y está en control de nosotros. ¿Estamos? ¿Sí? Que el Señor nos ayude con esto. Es un asunto de fe. Considerémonos dichosos. ¿Sabe qué? A nivel personal usted tiene pruebas, a nivel familiar también, a nivel eclesial también. La iglesia también enfrenta pruebas difíciles. Queremos como iglesia sentirnos dichosos. ¿Sabe por qué?
porque Dios está en control y está puliendo y está tratando de sacar toda la escoria a flote para limpiar y que la iglesia sea mejor para Él. ¿Usted lo cree? Es lo que dice la Escritura. Entonces, por eso debemos estar dichosos. Por eso es que podemos cantar. Por eso es que le decía a Daniel, lo mencionaba, cantemos con alegría, pero estoy triste. Cantemos con alegría porque tenemos motivos para cantar, aún en medio de mi enfermedad, aún en medio de mi necesidad. Tengo motivos para cantar. Cristo murió por mí en la cruz, me hizo su Hijo, me dio salvación, vida eterna. A Él voy. ¿Qué más? ¿A qué más le puedo temer? ¿Usted le teme a la muerte? ¿Qué dice Pablo? Para mí el morir es... Entonces, ¿qué miedo le tiene a la muerte? Murámonos felices. ¿Quién? Si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Gracias a Jesús que murió en la cruz del Calvario. Por eso, en medio de las situaciones difíciles de la vida, sintámonos dichosos. Dichosos porque Él está en control. Acompáñenme a orar y a preparar el corazón para este momento de adorar al Señor en la Santa Cena. Señor Jesús, lo que nosotros vivimos en esta tierra, los sufrimientos a los que estamos expuestos, no son nada comparables con lo que sufrieron estos primeros cristianos, Señor, en el primer siglo. Señor, esta gente padeció de manera terrible. Y Señor, tu palabra le dice a ellos, siéntanse dichosos, tengan sumo gozo, porque la prueba produce paciencia y la paciencia los lleva a la madurez. Señor, llévanos a la madurez. Queremos aprovechar las pruebas, que no sean un desperdicio en nuestra vida personal y en nuestra vida eclesial. Queremos, Señor, que la prueba cumpla su propósito en nosotros, en lo personal y en lo eclesial. Señor, por favor, no permitas que nuestro desánimo, que el quejarnos, que el albergar pensamientos incorrectos haga que la prueba sea un desperdicio. Señor, queremos llenar nuestra mente y nuestro corazón de tu palabra, que nos dice que debemos estar gozosos en medio de situaciones difíciles. Señor, yo no sé las situaciones difíciles que cada uno aquí está pasando, pero tú sí las sabes. Yo te pido, Señor, que en el nombre de Cristo Jesús tú pongas tu mano de consuelo, de amor, de misericordia y permitas que estas personas que están pasando un momento de crisis puedan saber y seguir sabiendo que esto es para madurez, que esto es para provecho, aunque no lo entendamos, Señor. Queremos creer en tu palabra y confiar en ti, que tú tienes propósitos con esto, propósitos con cada uno y con nuestra iglesia. Señor, al celebrar ahora la Santa Cena, este pan que nos recuerda tu cuerpo en una cruz, este jugo, esta copa que nos recuerda tu sangre derramada en la cruz del Calvario por nosotros, tú que sufriste, varón de dolores, experimentado en quebranto. Señor, perdónanos porque a veces nos quejamos cuando el sufrimiento toca la puerta de nuestra vida. De manera milagrosa, llévanos a gozarnos por el obrar de tu Espíritu Santo en nosotros. Ahí en oración yo le pido que si usted tiene algo que confesarle al Señor, aproveche estos instantes y le diga: Señor, perdóname. Queremos participar de la cena del Señor y tenemos que hacerlo con un corazón limpio, habiendo confesado todo pecado. Si le he confesado al Señor todas mis faltas, estamos listos para participar. Si le hemos pedido al Señor: límpiame, Señor, de todo pecado, estamos listos para participar. Vamos a repartir el pan.